¿Cuánto tiempo creéis, más o menos, que se tarda en hacer una revista? Desde cero. Os lo digo yo, 5 meses. Vale, es cierto que no sé cuánto tarda un diseñador con más experiencia, pero en mi caso, y para haber sido esta mi primera revista, tardé un cuatrimestre entero de la universidad. Es decir, todas las semanas durante 5 meses con el run run en la cabeza de tengo que hacer mi revista. Sin embargo, en este vídeo de unos 20-30 minutos, espero que no se me haga mucho más largo, vamos a comprimir todo este proceso y os voy a contar todos los pasos que seguí para pasar de una idea súper primitiva de la revista a un proyecto completo, entero, acabado, impreso y además listo para meter en nuestro portfolio. El diseño editorial, a mi parecer, es una de las áreas más complejas del diseño gráfico, así que os dejo por aquí en pantalla los distintos capítulos del vídeo para que no nos perdamos. Obviamente también estarán en la descripción y así todo es más fácil y más rápido. Y bueno, sea cual sea el motivo por el cual estás tú ahora mismo viendo este vídeo, muchas gracias. Ya bien sea pues porque tienes tu propio proyecto editorial entre manos y te apetece hacer una revista, un libro o un fanzine, o bien sea porque te interesa mucho el diseño gráfico y te gusta ver proyectos para inspirarte o ver las bambalinas detrás de tus proyectos, que a mí es algo que personalmente me encanta. Sea cual sea el motivo, espero que este vídeo te guste mucho y te sea de alguna manera útil. Así que vamos con ello. Vale, antes que nada yo quería hacer un pequeño disclaimer y es que este proyecto yo lo he hecho de manera completa dentro de una asignatura de la universidad. Es decir, aquí en la servidora no se ha inventado nada. Y como es normal, seguí la metodología, los procesos, los pasos y las correcciones que me iba haciendo mi profesor. Ahora que, por cierto, pues voy a aprovechar y le dedico este pequeño segmento de vídeo a darle las gracias. Muchas gracias, Geles. Y esto es algo que quería comentar antes de empezar a hablar muchísimo, porque me gustaría que os tomarais más el vídeo como un cómo lo he hecho yo, más que un cómo hacer una revista. Porque creo que cada persona puede enfocarlo de una manera distinta y tener unos ritmos, unos procesos y otra manera de trabajar que no sea esta que os voy a enseñar. Es más bien como un puntito de inspiración y también un poquito enseñaros pues las ideas descartadas y las bases del proceso. Ok, y ahora sí, después de esta chapa empezamos de verdad. Lo primero de todo que hice fue seleccionar la temática, porque al fin y al cabo una revista es algo que tiene contenido por dentro y si luego vas a meter contenido de algo que no te gusta, pues no tiene sentido por mucho lo que te pueda quedar, no sé, la portada. De alguna manera desde clase nos dijeron que tenía que estar relacionado con algo bien cultural, de diseño, algo visual, porque al fin y al cabo es más fácil que mostrar, ¿no? Que si hacemos una revista puramente científica, que vale también tiene gráficos, pero no está tan relacionado con nuestro ámbito. Ahora bien, tú vienes un día a mi clase, un día normal, un martes, un jueves, un día a las 10 de la mañana y verás que la gente no es muy conformista y yo me incluyo en ese grupo, ¿no? Y si nos dicen que la revista tiene que ir sobre diseño, pues a todas nos gusta como darle un poquito una vuelta de tuerca. También, por un lado, para darle nuestro toque personal y por otro, para que no todos los proyectos fueran iguales entre ellos. Así que de la palabra cultura visual cada uno sacó su propia interpretación y creo que quedaron cosas muy guays gracias a eso. Por ejemplo, algunas amigas mías se centraron en el diseño, pero en el sector musical y en el panorama español. O el diseño dentro del cine y la arquitectura, ¿sabes cómo? Darle otro enfoque. Ahora bien, ¿cómo escogió una servidora su temática? Pues a ver, yo seguí una de mis técnicas favoritas, que la utilizo en casi todos mis proyectos, que consiste en hacer una lista larguísima de cosas que podrían funcionar. Quizás no son muy buenas, es bastante probable. Pero lo que después hago de ese bombardeo de ideas es filtrarlas y quedarme con pocas. Y de esas pocas me quedé principalmente con dos. Por un lado teníamos enfocar la revista como un proyecto basado en el concepto de sobremesa, como ese lugar donde puedes hablar, tener charlas tranquilas, estar relajado, pero obviamente pues para el mundo de diseño. No, como una especie de lugar de debate sobre temas de interés. Y la segunda temática, que es la temática que finalmente acabé escogiendo, fue hablar del diseño de una manera más transparente y sin filtros. ¿Sabéis? Como mostrar un poco más procesos o cosas como más viscerales. Un poco las cosas feas, que a mí las cosas feas me gustan. Y ahora mismo lo veo en retrospectiva y digo, tiene todo el sentido que cogieras esa opción, pero en su momento no lo tenía tan claro, así que una de las maneras en las cuales me decanté por este proyecto y no por el otro fue comenzando a trabajar en el nombre. Para pensar nombres lo que hice fue hacer 2 mapas conceptuales, uno por cada una de las ideas, que si lo piensas bien es el doble de trabajo, pero yo soy una chica a la que le gusta hacer las cosas bien, así que lo hice 2 veces. Y luego a partir de esos mapas conceptuales seguí una metodología que se explica muy bien en Brandtai, que es como una especie de web que habla mucho de branding y temas de diseño, que os dejaré el enlace en la cajita de descripción, por si os interesa, empleando como varios modelos de construcción y las palabras que habéis sacado del otro y haciendo como un poco más de brainstorming. De nuevo hice listas muy largas, seleccioné palabras que me gustaban y de ahí iba tirando cosas que decía, esto no funciona. O pues en comparación no dices, entre esta y esta opción, ¿cuál me gusta más? Si te gusta más una, la otra se nos cae. De aquí, amigos y amigas de internet, salió el nombre de Cruda, que es el nombre que finalmente le puse a mi revista. Oye, y que todo esto de tener el nombre está muy bien, yo no te digo que no. Pero Vanity Fair no sería Vanity Fair si estuviera escrita, no sé, con una tipografía script. O el Lola que compra tú uno de los domingos no sería lo mismo si estuviera escrito con una Bodoni, ¿verdad? Aquí ahora lo que tocaba hacer era materializar este nombre que teníamos recién escogido y pasarlo a que fuera una cabecera icónica y que representara un poco el tema y la dirección de arte de nuestra revista. Yo hay una práctica que sé que está
bastante mal, yo soy consciente, no os preocupéis, que es la de probar todas tus tipografías a ver cuál queda mejor con la palabra que tienes. Y sé que no se procede así, o sea, yo soy muy consciente, pero hay veces que tengo tiempo y que me gusta mucho el proyecto, como en este caso, entonces queréis coger la tipografía perfecta y no quedarme con una que yo sabía que funcionaba y ya. Así que hice esta práctica horrible, probé todas mis tipografías, hice combinaciones horrendas, en plan ajustes muy feos, que os voy a ir dejando por aquí, porque, bueno, pues mi revista habrá de ser transparente, yo quiero ser transparente con vosotros. Y entre todas las opciones creo que se puede ver bastante bien que las que predominaban eran tipografías sans serif o como mucho alguna slab, pero nada con serifa, no pegaba para nada. También hice unas cuantas pruebas en analógico, porque además yo que vengo del mundo del lettering, hay veces que me gusta rescatar esa herramienta o probar con rotuladores chulos, con pinceles y tal. O sea, yo hice pruebas de todo, o sea, que por probar que no falte. Pero finalmente me quedé con la prueba que veis por aquí en pantalla, que después de probarla en Figma, que es como la herramienta que utilizo para hacer bocetos más rápidos, la pasé a Illustrator, le apliqué el espaciado correcto entre las letras, le aplicamos los efectos y quedó pues el resultado de la cabecera que tenemos ahora. Como veis, son como letras que están muy apretadas entre ellas y además tiene como el efecto este de desvanecer, que la idea era como que recordara un poco a un sello, ¿sabéis? Como cuando te ponen un sello en la piel en una discoteca o te lo ponen al entrar a la piscina y de alguna manera es como que se va corriendo y no sé, tenía como una estética bastante chula. Una vez tenemos esta cosita pequeña, pero muy importante, que es la cabecera, lo que tocaba era pasar a diseñar la portada entera, que ya no era tan pequeña. Y además ver un poco cómo quedaba esa cabecera recién diseñada en una portada, porque aislada quedaba fantástica, pero ahora tenía que funcionar en un esquema compositivo más grande. Una de las cuestiones en las que nos insistió mucho nuestra profesora, y que yo creo que es bastante guay, es que intentáramos hacer un esquema compositivo flexible. ¿Por qué? Porque, a ver, tú de normal, cuando las revistas convencionales, las de kiosco, pues sí, son siempre iguales. Pero las revistas experimentales tienen un puntito de jugar, de diseñar y de que te compras la revista porque es un objeto bonito, más que por el contenido también, pero que tiene ese punto estético. De nuevo, empezamos a hacer muchas pruebas, muchas composiciones, muchas retículas, muchos cambios de dónde va la palabra, dónde va el título, dónde pim pam pum, y además introducimos el elemento de las fotografías, aunque no eran nuestras fotografías todavía, pero eran fotografías que se parecían un poco al enfoque estético, a la dirección de arte que queríamos darle al proyecto. Entre toda la morralla que os he ido enseñando en pantalla, me quedé con estas dos opciones. A mí personalmente la de que descarte me sigue gustando muchísimo, pero porque, no sé, estoy en un punto de mi vida en el que me encanta ver tipografías gigantes contrastadas con textos muy pequeñitos. Quizás de aquí a unos años cambio y ya no me gusta, pero en ese momento y en este momento me sigue gustando mucho. Pero creo que la otra era más flexible y sí se adaptaba un poquito mejor a lo que era el briefing del proyecto, así que bueno, también me gusta mucho, ¿eh? O sea, yo me encanta mi revista, pero tengo la espinita clavada y creo que esa composición la utilizaré en algún otro momento, en algún otro proyecto, así que estad atentos. El esquema final, por definiroslo un poquito, tiene una franja a la izquierda, de un color crema así un poco gris acabado y tiene la cabecera, aunque no completo, ¿sabéis? La cabecera está como un poco encima por el tema que os he dicho del sello, ¿sabéis? Como que parecía que está puesto encima. Y luego también contiene como dos de los reportajes más importantes y una serie de artículos. Arriba además iba como una franjita de color que va acorde con las fotografías y pone el tema del monográfico. Y el tema de la flexibilidad que os he comentado, ¿dónde lo introduzco? Vale, lo introducimos en la retícula de las imágenes, no tanto en la de la composición del texto. Y es que la proporción también de las imágenes puede ir variando según la retícula base, es decir, pues se va adaptando y va dando más juego a nivel compositivo. Y ya casi tenemos la portada, o sea que yo sé que parecía una cosa muy sencilla, pero hay muchas cosas a tener en cuenta. ¿Y qué es lo que nos falta ahora mismo? Las fotos. Además, aunque os esté enseñando solo una revista y una portada, realmente desde la asignatura teníamos que diseñar 3 para que funcionaran de manera conjunta. Así que no había que hacer solo una foto para una revista o una dirección de foto, no, había que pensar en las 3 de manera conjunta y que tuvieran pues relación entre ellas, pero a la vez fueran únicas y especiales. No sé si me explico. ¿Podríamos haber cogido fotos de internet? Quizás, pero yo siento que tiene todo el sentido del mundo que las hiciéramos nosotros, porque siendo un proyecto tan personal no podías transmitir lo mismo con una imagen que está por ahí dando vueltas. Bueno, y obviamente era parte de la asignatura, así que tocó coger la cámara y salir a hacer fotos. ¿Qué dirección de fotografía quise darle yo a mis portadas? Quería que fuera algo espontáneo, como que te podía pasar en tu día a día o que te podías encontrar un día andando por la calle. Es decir, traté de alejarme todo lo posible de escenas muy planificadas o de metáforas visuales como muy bien hiladas, muy completas. Aunque obviamente pues las sesiones que hice en plato las planifiqué, porque si vas a plato con lo puesto tampoco haces nada. Basándome en los temas de los 3 monográficos de las 3 revistas, que eran Pieles ajenas, Cáscara y corazón y Exprimiendo ideas, pensé en qué objetos, qué personas coger para representarlo y cómo hacer estas fotos. En total, para que os hagáis a la idea, hice 3 sesiones de fotos, una de ellas en plató y otras 2 pues en la calle, con mi cámara y un poco confiando en que hiciera sol y no mucho viento. Una de ellas la hice literalmente en la acera de mi casa porque quería hacerle como más fotos a mis huevos, y la otra la hice en el terrado de mi casa.
y pues por suerte no había vecinos tendiendo, o sea que todo salió bien. Aunque tengo que decir que el terrado es un sitio complicado porque yo quería que fuera una superficie plana y el terrado tiene como esta inclinación hacia abajo para drenar el agua y se me iban todo el rato los líquidos y las cosas como que no eran sólidas hacia abajo y fue complicado, pero lo hicimos. A ver, yo no me considero aquí una fotógrafa genial, o sea, la fotografía no es mi especialidad, aunque me gusta y es divertida y ir a plató y trabajar con flashes siempre está muy guay, pero creo que las fotos que seleccioné para cada una de ellas quedaron todas bastante bien, tienen esa estética que yo estaba buscando y además tienen como unas texturas y unos colores muy interesantes, que era la parte que a mí más me interesa ver. Cosas como los granos de la granada o los pliegues de la ropa o incluso los reflejos que tiene la clara del huevo. Me encantan los huevos, chicos, quedan chulísimos. Que esto es un tema, ¿eh? O sea, yo no sé qué me pasó a mí, pero yo quería que el huevo estuviera sí o sí en mi revista. Yo creo que vi una referencia, me encantó y dije, esto tiene que estar en mi proyecto final de Classic. No, yo no sé si es porque es como transparente, yo no sé si es porque además es color mostaza, si es porque mis abuelos tienen gallinas y amo los huevos de mis abuelos. Yo no sé por qué, pero el huevo tenía que estar ahí. ¿Veis? Aquí está el huevo. El huevo hasta el final. El huevo llega al fin de los tiempos. Y bueno, tras seleccionar las mejores fotos de cada una de las sesiones y además pues editarlas y pasarlas por postproducción, así es como quedaron finalmente las 3 portadas de mi colección. Y bueno, todo salió bien, las imprimí, las llevé a clase, que era una entrega, y me tocó elegir una, que esto fue muy difícil. ¿Por qué? Porque el huevo me encanta y es la que ha triunfado, pero la granada también me gustaba mucho y pues nada, tuvo que morir porque una tenía que morir en el proceso, así que ahí se ha quedado. Ahora, en mi opinión, se viene lo que es el verdadero meollo de la cuestión de cualquier proyecto editorial. Diseñar la cabecera es difícil, pues porque tiene que ser icónico, reconocible, leerse bien y otras cuestiones. O diseñar la portada, pues también es complicado porque tienes que pensar la dirección de arte, en la composición, en el layout, en que sea flexible. Vale, también te lo compro. Pero diseñar entre 45 y 60 páginas, déjame decirte que esas son muchas páginas y más si quieres mimar todas y cada una de ellas pues con todo tu cariño y tu amor. Toca pensar ahora, vale, ¿qué quiero yo como estrella, como persona y como diseñadora poner dentro? Porque realmente menos un artículo que nos daba la profesora, el resto eran completamente libres y a nuestra elección. Entonces pues tenías que buscar tanto el texto, las imágenes y un poco qué querías contar a lo largo de toda tu narrativa. Yo personalmente me hice una lista de artículos que me parecían interesantes, de fotógrafos que me gustaban, de diseñadores o estudios de diseño a los que admiro y de los cuales pues me gustaría conocer un poco más a nivel interno y para yo estructurarme, porque a mí tener las cosas estructuradas, claras y planificadas muchas veces me ayuda a pensar mejor, hice 4 bloques. Recordemos que el nombre del monográfico que escogí era Cáscara de Corazón. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque los 4 bloques están relacionados con el nombre. En primer lugar, la cáscara, que es esa parte más externa, contenía únicamente reportajes fotográficos. El segundo, al cual llamé interludio, contenía reportajes tanto con carga visual como textual. Y por ello decidí incluir estudios de diseño, los cuales admiro mucho, no solo por el resultado visual, que es brutal, sino también por el trasfondo que hay detrás, ¿no? Y se mezclaba un poco estos dos mundos. La tercera sección, el corazón, incluye los textos más largos, más reflexivos y que hablan de cosas que a lo mejor no son tan fácilmente ilustrables. Y por último, incluí una sección un poco para mí, un poco divertida, a la cual llamé el postre, donde hice 2 secciones más de pues, artículos y cosas que me hacía ilusión diseñar y incluir en mi proyecto. Sabéis, es un poco pues para acabar con buen sabor de boca. Y bueno, después de hacer muchos borradores de qué reportaje exactamente incluir, esta es la lista final de mi revista. A nivel de fotógrafos, escogí a Molly Matalón, a Dani Pujalte, que además había visto hace muy poquito en Cuaderno Bla Bla Bla, y por último a Tania Franco Klein. De estudios de diseño incluí 2 entrevistas a Jessica Walsh y a Domestic Data Streamers. A nivel de textos largos incluí por un lado el texto obligatorio que teníamos que incluir por parte de la asignatura y en segundo lugar un texto que habla sobre el diseño, el juego y la autoexpresión escrito por It's Nice That. Para esa última parte más divertida enseñé uno de los proyectos que hice el año pasado con un par de amigas que iba sobre la salud mental y el diseño y era pues un poco a nivel de visualización de datos e infografía, que es un tema que me interesa mucho y pues aproveché para trabajarlo en este proyecto. Y por último, una selección de cosas que me gustaban a nivel editorial para la época de invierno. Cuánta información así de golpe, ¿no? Pero siento que teníamos que hablar de qué es lo que íbamos a diseñar antes de ponernos a ello, qué es lo que vamos a hacer ahora mismo con el diseño de los interiores. Yo creo que el diseño editorial o lo amas o lo odias, pero no puedes estar como entre medio, sí, me gusta un poco, pero no, o lo amas o lo odias. Yo personalmente hasta ahora lo odiaba un poquito, tengo que ser sincera, pero después de hacer este proyecto ya no, ahora creo que estoy en el equipo de que lo amo. También creo que tiene que ver con el hecho de haberme peleado mucho y ahora siento que tengo mucha más confianza en mis habilidades en este ámbito, pero también creo que parte de su complejidad viene de que hay muchas, pero muchísimas variables a tener en cuenta para diseñar
una única página. O sea que imagínate, no sé, 60, 70. ¿Qué variables son estas? Y que quería comentar con vosotros. En primer lugar está la selección tipográfica. Yo personalmente escogí 2 tipografías principales y una complementaria. La primera de ellas, la Acid Grotesque, que es una tipografía sans serif preciosa, con unos detalles muy muy chulos si lo queréis usar a modo display, pero que también funciona bien en textos pequeñitos, o sea que es la tipografía perfecta. Y por otro lado, la Labrada, que es una tipografía completamente gratuita de Google Fonts, que tiene como unos remates muy bruscos, muy toscos y que además en itálica a mi gusto es increíble, es preciosa. Y no sé, como que creo que le daba el punto ese a la revista, ¿no? De inconformismo, de imperfección, de cosas que están sin acabar. Pues me gustaba cómo funcionaba. Y además de estas dos, a modo de complemento, utilicé una llamada la Daily Slab, que la empleo sobre todo en titulares y pues, en textos más grandes, sobre todo a modo de display. A nivel de esquema compositivo, de retículas, de columnas, al final acabo utilizando una composición de 6 columnas, que es bastante flexible porque puedes tanto hacer 2 columnas de texto como 3 en el caso de que lo necesites, y pues a nivel de mover no solo el texto, sino también fotografías y elementos, da mucho juego compositivo. Luego, o sea, no solo hay columnas, sino que también incluí filas para conseguir unos módulos más o menos cuadrados, y así también para colocar elementos era bastante útil. Aquí en pantalla podéis ver cuál es el esquema final, que seguían prácticamente todas las páginas de mi revista, con alguna excepción pues, de alguna cosa que se te sale, pero por favor no hagáis diseño editorial sin una retícula de base. Y ahora quizás os estáis preguntando, no sé, quizás yo me lo preguntaría, vale, Tria, pero tú tomaste estas decisiones antes de ponerte a diseñar, o sea, estabas tú tumbada en la cama y dijiste, sí, 6 columnas puede funcionar, voy a hacerlo. A ver, no. Obviamente las cosas no se hacen así. La manera de llegar a todas estas conclusiones que parecen tan rotundas a nivel de diseño siempre es probar y hacer muchas pruebas. Así que antes de lanzarme a hacer esas 71 páginas que acabé diseñando, hice muchas pruebas. No de las 71, sino de unas poquitas, pero que me permitieron probar pues la retícula, las tipografías, las composiciones, los tamaños, los pesos, si la uso en itálica, no en itálica. Hay muchas cosas a tener en cuenta que se tienen que probar a pequeña escala para luego poder extrapolarlas al proyecto al completo. Para ir probando esto, pues probé tanto un artículo completamente fotográfico como un artículo que mezclaba texto y fotos, y pues iba haciendo pruebas tanto a nivel de composiciones, textos, las entradillas de cada artículo, que es una parte que tiene mucha importancia y que habla mucho de tu revista. O sea que pruebas de estas hice a montones. Os iré dejando algunas por pantalla para que os hagáis ya la idea y para que veáis cómo pasé de una cosa al principio y otra cosa totalmente distinta al final. Lo que yo quiero contaros con todo esto es que el proceso no es lineal y que si dais muchos tumbos de aquí para allá es lo normal y está bien y es correcto, estáis por el buen camino. Y mira, después de esas chorrocientas pruebas que te he dicho, que ya no ves lo que es texto y es imágenes, como que ves una mancha de color en tu pantalla, empiezas a ver la luz y dices, mira, esto parece que funciona, esto aquí me gusta, ok. Pues de ahí tú coges, tiras del hilo y empiezas a aplicar tus reglas para construir el resto de tu revista. Es decir, coges y te haces tus estilos de tipografía, pues esto es el cuerpo de texto, esto es el titular, estos son los subrayados, estos son los subtítulos, los destacados, las frases. O por ejemplo, tengo estas 2 composiciones, una con 2 columnas y esta me sirve para cuando tengo una foto muy grande a la derecha y la voy a emplear así, ¿sabes? Como que tú te vas haciendo mentalmente cómo va a funcionar cada una de tus componentes. Y hacer estas pequeñas normas está muy bien porque por un lado puedes pensar, me estoy encorsetando mucho, pero no te estás encorsetando porque lo has hecho tú, primero de todo, y segundo de todo, hace que luego el proceso de maquetación sea súper rápido. En mi caso, el salto fue brutal, o sea, porque yo no sé si estuve como 2 o 3 semanas para hacer los 2 primeros artículos y luego en 3 el resto de la revista, prácticamente, con descansos porque estaba por ahí Navidad, pero fue muy rápido, os lo prometo. Y quería comentaros otras 2 páginas que no os he dicho hasta ahora. Por un lado tenemos el editorial, que habla un poco de o bien el tema del monográfico o bien la dirección de arte de la revista al completo, y el índice, que no quería irme de aquí sin decirlo porque es una de mis páginas favoritas, así que me encantan los índices. Creo que no voy a entrar en mucho detalle, enseñaros cómo hice cada una de las páginas, más que nada porque es un poco redundante, es algo, venga, coge texto, ponlo, maquétalo, pim, pam, pum. Es bastante parecido, o sea, es hacer pruebas, lo que pasa que haces muchas menos pruebas porque ya tienes tus reglas dentro de la cabeza. Pero bueno, que si cualquiera de vosotros tiene cualquier duda de cómo he hecho esta o aquella página, dejadlo en comentarios y sabéis que yo soy la persona más feliz del mundo en poder ayudaros. Ahora llega una de mis partes favoritas de lo que fue diseñar la revista, que fue la de darle un poquito de magia. O sea, tú ya tenías como toda tu revista pensada y llegó el momento de pensar en papeles y acabados especiales. Yo a veces confieso que tengo un poco de horror vacui y me gusta ponerle de todo a todo. Es como sí, de todo. Luego también tengo como ataques de minimalismo y me encanta el blanco, el negro y una letra muy chiquitita aquí, pero a veces es como que yo he dicho, ¡fua! Papel vegetal y dame 3, pero había que contenerse. ¿Qué elementos especiales acabé poniendo en mi revista? Le puse 2 encartes, le puse 2 papeles vegetales y un desplegable. ¿Es una cantidad un poco elevada?
puede que sí, no sé, vosotros lo diréis. Pero yo creo que tiene sentido, así que no los iba a quitar. Es más, la primera versión del prototipo tenía cada una de las separatas, ¿sabéis? Como para separar las secciones, tenía además un troquel y además el troquel eran círculos y obviamente no tenemos una troqueladora profesional, o sea que el troquel lo hice yo con mis manitas y cortar círculos es muy difícil, por si no lo sabíais. Y yo dije, venga, lo voy a hacer con las tijeras de cortar las uñas, que además son como así curvitas, pues no salió bien. Por eso el segundo prototipo, que es el que vais a ver, no tiene esos troqueles. O sea que a veces menos es más, en este caso sí, menos era más. Y si nos podemos llevar algo de todo eso es, no hagáis troqueles y no hagáis troqueles circulares, nunca jamás. ¿Qué haríais eso? No lo hagáis. El momento de ir a la imprenta es un poco momento feliz, pero también es momento ansiedad. O sea, es feliz porque es como, vale, ya casi he acabado, pero también es ansiedad porque pueden salir tantas cosas mal. Yo personalmente, para asegurarme de que todo saliera bastante bien, fui a la imprenta 2 veces. La primera de ellas simplemente cogí y les dije imprimidmelo todo, imprimidme la portada, la contraportada, imprimidme todos los interiores e imprimidme las páginas especiales por separado. Entonces, bueno, cuando desde la imprenta, que yo aquí en Valencia fui a Línea 2, que es nuestra imprenta de confianza para hacer proyectos de este tipo, cogieron y mi hermana lo, Estrella tal, ya están tus paginitas. Entonces yo fui allí y les dije, vale, yo quiero que me pongáis esta página de aquí, esta especial, la ponéis aquí dentro. ¿Sabéis? Porque si no es un poco difícil como especificarles exactamente. Por ejemplo, los encartes no son del tamaño de la página entero. Entonces, al ser más pequeños, tú tenías que decirle, vale, quiero a esta altura. O este desplegable, quiero que lo pliegues por aquí. Por cosas así, es mejor hacerlo en comunicación directa que dejarles pues un CXT y que se apañen ellos. Porque hay muchas posibilidades de que eso salga mal. Además, tengo que decir que gracias a Dios que fue esa segunda vez porque había mandado unos archivos mal a imprimir, así que... Y estaba súper feliz porque, 1, había acabado la revista y 2, la revista estaba perfecta y tal cual como yo la quería. Sé que llevo dándos la chapa bastante rato, pero ha llegado el momento de ver el resultado final, al completo. Si me conocéis, sabéis que yo no suelo dedicar un vídeo entero a solo un proyecto, más que nada porque hago muchos proyectos y hay algunos que no tienen tanto trasfondo, para ser sinceros. Pero si estoy siendo muy pesada con esta revista es porque estoy genuinamente muy orgullosa de cómo ha quedado. O sea, personalmente ha sido un reto porque la revista tiene tantos elementos, desde la portada, la cabecera, las fotos, los interiores, bueno, os lo he ido contando todos. Realmente una parte de mí tenía sus pequeñas dudas de poder realizar un proyecto tan complejo. Y mira que Geles, la profesora, nos repetía una y otra vez que todos nosotros acabaríamos la asignatura, es decir, llegaríamos a enero con un prototipo completamente impreso y fantástico y maravilloso. Y personalmente yo creo que gran parte del éxito de este proyecto ha sido que hemos ido desglosando un proyecto muy complejo, muy grande, en pasitos muy pequeños. Y creo que ese es el éxito de cualquier proyecto grande. Así que eso me llevo también de la revista. Es un poquito también lo que he intentado desgranaros un poco en el vídeo, así que espero haberlo hecho lo mejor posible. ¿Cambiaría alguna cosa en la revista? A ver, pues supongo que sí, como todo el mundo de todos los proyectos que hemos hecho, pues que una vez lo tienes impreso y una vez lo has acabado y ha pasado el tiempo, empiezas a ver cosas que dices, quizás no. Aunque también es cierto que el prototipo que os estoy enseñando es el segundo y en él ya cambié algunos errores, como por ejemplo lo que os he comentado antes de las separatas o una línea que se me quedó suelta por ahí y que pues, me da mucha manía ver desperdigada. Es cierto que cometí otro fallo de impresión en esta, pero bueno, todo el mundo tenemos fallos y tampoco queda tan mal. Espero. ¿Lo habéis reconocido? Si lo habéis reconocido, decidme dónde. Pero bueno, yo qué sé, quizás de aquí a unos años vuelvo a mirar la revista y la miro con horror o la miro con admiración, como miro yo ahora mis cuadernos de primero de carrera, que digo, wow, qué bien dibujaba, y ahora casi no dibujo. Pues bueno, quizás es un sentimiento parecido. A título personal, finalmente creo que ha sido un proyecto increíble y del cual he aprendido mucho, pero mucho a nivel de muchos ámbitos del diseño. Quiero decir, había como una parte de diseño de logotipos, una parte de dirección de foto, una parte de maquetación y de control del espacio que creo que se puede aplicar a cualquier soporte, tanto a webs como a packaging, como a identidades. Así que si queréis poner a prueba vuestros conocimientos y herramientas de diseño, no sé, hacer una revista. Es un poquito broma, que yo sé que es un proyecto muy tocho. Puede que parezca un proyecto muy grande, que lo es. O que el camino para llegar al final es un poco demasiado complejo, pero no os arrepentiréis, os lo prometo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente.